doctor José Antonio Crespo. Ahora sí te saludo con calma. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches ya. Sí, ¿qué tal, Pepe? Bien, te pido un comentario, tu análisis del tema Puebla, específicamente el tema Puebla. Bueno, fue una de las elecciones más complicadas del pasado julio. Judicializada. Por supuesto, y habían muchos elementos. Efectivamente hubo muchas irregularidades, hubo cierto grado de violencia, hubo intimidación, y todo eso Morena lo estuvo denunciando ante las instancias judiciales, primero locales y luego la federal. Creo que además la diferencia entre primero y segundo lugar es 4%, por lo tanto entra dentro del umbral reconocido por la ley de que puede ser susceptible de nulidad. El umbral es del 5%, la distancia entre primero y segundo lugar. Fue 4% la diferencia. Estábamos en el umbral. Era susceptible de impugnación. Era susceptible siempre y cuando las irregularidades se conviertan en determinantes, dice la ley. Bueno, pudo haber anulado efectivamente por el cúmulo de irregularidades que fueron denunciadas. A mí me parece, Pepe, que el problema fue en la ponencia del magistrado Vargas. ¿Por qué? Porque él minimizó todas las irregularidades que se presentaron. Él dijo, estas no son determinantes, estas no pegan en el resultado. Y la única variable con la que él validó la anulación, o la que solicitaba la anulación, es muy débil, porque era que se perdió la cadena de custodia, es decir, una vez que se hizo el cómputo oficial del INE, del órgano local. Del OPLE. Del OPLE, sí. Hasta que se hizo el recuento generalizado de voto por voto, casilla por casilla, en ese lapso se supone que se alteró esa cadena de vigilancia, se pudieron haber abierto los paquetes, alterado los resultados, pero entonces uno hubiera supuesto que si de veras hubo alteración en ese periodo, a la hora del recuento voto por voto, casilla por casilla, hubiera salido un resultado muy distinto al de los 3 indicadores previos cuando no se habían alterado los paquetes. Ahí la gobernadora triunfante finalmente, Marta Erika Alonso, dijo, pero ¿por qué argumentan eso? Si a la hora que se hizo el recuento voto por voto, casilla por casilla, incluso yo perdí 18,000 votos, sí. Pero aún así mantuve la ventaja suficiente para proclamar mi victoria. Efectivamente. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el fraude? El PREP dijo 4% de distancia, décimas más, décimas menos. El conteo rápido, que es más preciso, ratificó 4%. El cómputo oficial, ya directamente abriendo las actas y revisando las actas, ratificó 3.8, 3.9. Y después de cuando se supone que se dio esa alteración de paquetes y de boletas, viene el recuento voto por voto, casilla por casilla. Lo que no hubo en el 2006, ahora sí lo hubo. Uno hubiera supuesto que el resultado después del voto por voto, casilla por casilla, hubiera sido muy distinto al que se había hecho en el cómputo oficial, si es que habían metido mano. Ajá. Que además no hacía falta porque ya la diferencia era suficiente, 4%. Pero resulta que el resultado, la valoración después del voto por voto, casilla por casilla, efectivamente incluso perdió unas pocas décimas la candidata panista. Entonces más bien pareciera que se hubieran metido a quitarle votos, no a meterle. Entonces, ante eso, dijeron los 4 magistrados que avalaron la elección, dijeron, pues sí, se pudo haber roto la cadena de vigilancia, pero no alteró el resultado fundamentalmente, y por lo tanto esa irregularidad, la única en la que se basó el dictamen, el proyecto en todo caso, del magistrado José Luis Vargas, no altera el resultado, no es determinante, no es un fraude que realmente haya modificado el resultado. Entonces yo creo que si pudo haberse anulado, repito, era susceptible de haberse anulado esta elección, Pepe, el proyecto debió haber valorado en mucho mayor cantidad, en mucho mayor impacto, mejor dicho, las otras irregularidades que el propio proyecto minimizó. Si hubiera dicho se va a anular por esta y esta y esta y esta y esta irregularidad, con más firmeza, no, y decir todas efectivamente están afectando el resultado, entonces hubiera sido más difícil para los otros magistrados decir esto no se anula. Pero todas esas variables y todas esas denuncias las minimizó. Dijo, no impactan sobre el resultado, no son determinantes. Y la única que para él valía como un elemento de anulación, estaba muy débil, porque el resultado coincidió. No alteró. Incluso con las actas que tenían los partidos, a la hora de revisar las actas de los partidos, contra el resultado de la apertura de voto por voto, casilla por casilla, dijeron, pues coinciden en dónde estuvo la alteración, por lo tanto no podemos inferir
que el resultado y la ventaja de la candidata panista se haya debido a estas alteraciones de los paquetes. O sea, desde mi punto de vista, Pepe, el proyecto de anulación estaba sumamente frágil, sumamente débil, y de ahí se agarraron los 4 magistrados del tribunal para decir, aquí no se puede anular. ¿Qué te parece lo que dijo Andrés Manuel López Obrador? Bueno, acata, qué bueno que acate el resultado del tribunal, sí. Lo descalifica, esa parte ya no es muy de estadista. Una cosa es decir, no estamos tan de acuerdo con el resultado, pero el descalificar como antidemocrático y demás, e incluso dijo, los 4 magistrados que validaron la elección pertenecen al régimen antiguo, en cambio los 3 que sí querían anular pertenecen ya a la Cuarta Transformación. Te pongo lo que dijo López Obrador. Sí. Vamos a respetar la decisión del Tribunal Electoral sobre la elección en Puebla. Lo dije con toda claridad, porque ya también basta de los formalismos hipócritas. Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir, porque vengo de un movimiento en donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas. Sí, pero en todo caso tenía que haber dicho, el fallo estuvo mal, porque si hubo, como digo que sí las hubo, irregularidades, el fallo tenía que haberlas presentado como determinantes en el resultado. Y sin embargo, él simplemente descalificó a los 4 magistrados que validaron la elección diciendo son del antiguo régimen. De nuevo, una respuesta no con argumentos y con bases jurídicas y técnicas, sino con descalificación moral. Pero resulta que cuando los 7 magistrados por unanimidad validaron lo del fideicomiso de Morena, que también era un punto muy controvertido, que ya había dicho el INE que ameritaba una multa, ahí sí los 4 son, es decir, los 7 magistrados son de la Cuarta Transformación. Entonces, dependiendo si los fallos coinciden o no con el interés de Morena, los magistrados, jueces, ministros, etcétera, los del INE, serán calificados como pertenecientes al antiguo régimen o a la Cuarta Transformación. ¿Sigue siendo más candidato que presidente? Yo creo que sí, aunque hay que reconocer que por lo menos ahora sí reconoció el fallo y dice, bueno, pues este es el fallo, no me gustó, pero lo reconozco. Hubiera sido mucho más grave. Pero no voy a ir a Puebla porque el momento no lo permite y porque no es conducente. Esa ya es una consideración de tipo político, no institucional. Institucionalmente tiene que lidiar con la gobernadora porque fue validada como gobernadora legítima o legal. A él no le gusta ese resultado. Bueno, dijo que por lo pronto por consideraciones políticas. Se supone que más adelante tendrán que negociar, pactar, estar en eventos comunes. Por eso dijo, por lo pronto, dada la animosidad en Puebla, no me presento. Es un criterio político. Muchas gracias, José Antonio Crespo, como siempre. Pepe, nos vemos. Gracias, buenas noches, el maestro José Antonio Crespo.